Con las nuevas técnicas de fabricación y transporte, la industria textil se convirtió en un monopolio de los ingleses. En 1840, el mundo consumía 668 millones de metros de hilado manufacturado en Inglaterra, algo así como la vuelta al mundo 16 veces. Los ingleses necesitaban materia prima para sus hilados y los ganaderos tierra para criar a sus ovejas. En 1894, en el sur de Chile y en Argentina, las compañías creadoras de ovejas decidieron limpiar el territorio de indiozonas, una plaga que ocupaba las tierras e incluso llegaba a robarse las ovejas para alimentarse. Para terminar con la plaga de aborígenes, los criadores pagaban a los cazadores de indios por cada par de orejas que les presentaran, pero tras observar aborígenes vagando sin orejas, comenzaron a pagar contra presentación de cabezas, testículos y órganos vitales. Tras ser cazados como animales, con su territorio visiblemente disminuido, de los 4.000 onas que en 1880 habitaban el territorio de Isla Grande y Tierra del Fuego, para 1905 solo quedaban 500. La mayoría sucumbió a las enfermedades de los blancos, sarampión, escarlatina y tuberculosis. Para 1930 el pueblo ona y con ello su cultura milenaria habían desaparecido. Los onas sucumbieron ante la llegada de los colonos y sus enfermedades. Lo mismo había ocurrido en México, Perú y el Caribe durante la conquista. La llegada de los europeos fue una catástrofe demográfica para los pueblos originarios. El peor elemento del despoblamiento de América fueron las nuevas enfermedades. Eso fue lo que decimó o diezmó a la población indígena. Las nuevas enfermedades que vinieron de Europa. La conquista fue una catástrofe demográfica, literalmente. Muchas razones, no solamente, digamos, las penurias, fueron diezmados por las enfermedades, el maltrato, pero también, eso me parece más importante, su mundo había terminado, había periclitado, ¿no? 50 años después de la llegada de Colón, en la isla La Española quedaban menos de 2.000 nativos. En la costa de Brasil, durante el siglo XVI, murió alrededor de un 95% de los aborígenes. La región del México Central, que tenía más de 10 millones de habitantes al comienzo del siglo XVI, tenía solo 1 millón un siglo después. 9 de cada 10 pobladores de los imperios Inca y Azteca desaparecieron en los primeros 100 años de la conquista. La catástrofe demográfica del siglo XVI transformó por completo la sociedad americana. Murió el 80% de la población autóctona. Algunas comunidades indígenas fueron desarraigadas y obligadas a convivir con etnias extrañas. Fue un punto sin retorno, el fin de la sociedad indígena y el comienzo de la sociedad multiétnica. Porque creo que uno es generador de la realidad. Si no, sos un observador, pero no participás. Y creo que el futuro va a ser como nosotros lo soñemos. Y creo que tienen que ganar los más buenos para nuestro futuro. Veinte años después de que Colón la llamara Española y hubiera fundado allí la primera colonia de América, en aquella isla del Caribe, que sería Haití, no quedaban ni indios ni riquezas. La población indígena se había reducido al 10% y los españoles se habían llevado casi todo el oro. A fines del siglo XVII, España cede a Francia el territorio de Haití. Los colonizadores franceses apuestan por la producción de caña de azúcar y café con mano de obra de esclavos traídos de África. A mediados del siglo XVIII,
La población de Haití constaba de 300.000 esclavos y solo 12.000 personas libres, entre blancos y mulatos. América es hija de muchas madres, no solo de Europa. Es hija de la madre indígena, de la madre europea y también de la madre africana, de norte a sur. Importantísimo. No eran cosas, esos hombres y mujeres, millones de hombres y mujeres, embarcados como cosas en los navíos negreros, marcados, vendidos. Pero los esclavos se sublevan y juran venganza. Una canción de ellos dice: juramos destruir a los blancos y todo lo que poseen, que muramos si fallamos en esa promesa. Pero no solo los malos tratos contra los esclavos alentaban la rebelión. Las noticias de la independencia de Estados Unidos de 1776 y sobre todo la Revolución Francesa de 1789 agitaban las cosas en la isla caribeña. La primera revuelta de los esclavos comenzó en 1791. 10 años después, cuando terminó, habían muerto cientos de terratenientes franceses y otros tantos habían emigrado. Los esclavos de Haití habían logrado su libertad. El movimiento abolicionista de Haití tuvo gran repercusión en todo el mundo y sirvió como punto de apoyo para todos aquellos que luchaban en contra de la esclavitud. El ideario de la Revolución Francesa había guiado a la única revuelta de esclavos exitosa de la historia. La revolución produjo cambios sociales profundos en Francia. Por primera vez un ejército popular, los sans-culottes, reivindicaba sus derechos y se aliaba con el sector más radical de la revolución, los jacobinos, que durante su breve gobierno intentaron abolir la monarquía y proclamar una república democrática con derecho al voto para todos los ciudadanos, con la ayuda de la guillotina y el terror. Dicen los historiadores que es la Revolución Francesa la que abre en el mundo occidental el sentido de que las cosas pueden ser de otra manera, de que no es estático el mundo, ni las clases sociales, ni los órdenes, ni las representaciones, ni los imaginarios. Y que ese sentido de que los tiempos cambian y pueden cambiar inclusive abruptamente, nos llegó acá con las noticias de la Revolución Francesa. En Francia, los hombres de los sectores populares eran sans-culottes, usaban pantalones largos, en lugar de los culottes, las calzas cortas de las clases altas, contra las que luchaban los protagonistas de la Revolución Francesa. La marca de inferioridad en la jerarquía social, el estigma, se transformaría en bandera. Lo mismo ocurriría aquí en Argentina 150 años después con los descamisados. El nombre fue acuñado por la prensa opositora en referencia a la vestimenta de la clase trabajadora que usaba pantalón y camiseta, pero no camisa. Eva Perón tomará este y otros motes despectivos, como por ejemplo grasitas o cabecitas negras, y los resignificará. Los descamisados y cabecitas negras eran los representantes del sector obrero. Esa clase social que el 17 de octubre de 1945 dejó de ser invisible para la sociedad al convertirse en protagonista del movimiento liderado por Juan Domingo Perón. Me junté con los muchachos y fuimos a Plaza Mayo. Al principio, yo le confieso, nos pareció que no pasaba nada, porque al mediodía había solo grupos desordenados de muchachos que se habían sacado la camisa. Ese era un espectáculo inédito en el centro de Buenos Aires, y que corrían por las calles, ¿no?, con la camisa abierta, y ahí nace el término descamisado.